No hay mucho que decir de mí, ¿no? Yo he nacido el 69 en Laraqueri, que es un pueblito acá a 40 kilómetros de aquí más o menos, en una zona alta, cordillerana. Luego me trasladé a Puno, la primaria estudié allí, la secundaria acá en Puno, en la Unidad de San Carlos. Estudié para ser profesor, docencia, y luego también estudié Derecho, año más tarde, ¿no? Actualmente ejerzo la docencia en una escuelita rural, ubicada en la cordillera, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Pero bueno, agradecido por la invitación. Sí, yo he publicado varios libros, revistas, seguramente conversaremos en el decurso esos temas en esta entrevista. Yo creo que siempre un escritor de aquí de Puno, quizás del Ande en realidad, partimos por la tradición oral. Yo creo que muy temprano yo viví en el medio rural, la de mis abuelos, a los 4 o 5 años, y luego se repitió en las vacaciones escolares. Y mis abuelos eran excelentes contadores de la tradición oral, cuentos de locos, condenados, su vida misma, su vida azarosa, etcétera, ¿no? Quizás otro momento motivante para mí fue el hecho de estar en la primaria, me acuerdo muy bien en Laraqueri, esos años cuando había los turnos eran mañana y tarde, el recreo duraba como 2 horas, hasta que un día se apareció en la plaza, apareció un momento, digamos, surrealista, un cura que decía venir de Bolivia, un jeep moderno, y evidentemente todos nos hemos reunido en la plaza, ¿no es cierto? Estudiantes de la escuela, el colegio, la gente mismo, un pueblo poco transitado aquellos años, digamos, por unidades móviles, y cuando abre la portezuela de atrás nos enfrenta una cantidad de libros enormes y baratos, de la editorial Cala, mejor de Bolivia, y cuando revisamos nosotros eran folletos, revistas, bilingües en alemán y castellano, con gráficos hermosos, eran cuentos que yo ya sabía, el cóndor y la pastora, el zorro y el cóndor, etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, eso por un lado, por otro, quizás el hecho de que mi papá también, ¿no es cierto?, desde muy pequeño nos metiera esto en la lectura. Mi papá, sin haber concluido la secundaria para acá, siempre quería que sus hijos estudien o lean, ¿no? Y creo que por ahí, bueno, pero en Puno contemplando el paisaje, etcétera, sus fiestas, todo un espacio siempre ligado a la cultura, yo creo que la cosa va por ahí, ¿no? Esta parte de Puno tiene contrastes geográficos, ¿no es cierto?, hermosos, ¿no? Si uno viviera en Puno, a pesar de que mucha gente de afuera podría decir el clima, etcétera, ¿no es cierto?, las tardes de lluvia, los arcoíris que se forman aquí, las olas por la tarde. Creo que Domingo Pantigoso, en su libro El ultraliberalismo de Churata, lo leí ahí, digamos, reseñaba de cómo es que se movían las olas en el Titicaca, y para nosotros tiene eso, ¿no? Ahora, a ello ligado, ¿no es cierto?, las danzas, las festividades, el folclore. Creo que por ahí alguien decía que no hay puneño que no sea un artista, ¿no?, que no sea pintor, que no sea escritor, que no sea poeta, que no sea danzarín o músico, ¿no? Acá se ha dado los movimientos literarios más importantes, creo, ¿no?, del Perú, músicos, compositores. Yo creo que es un espacio, pues, mítico también, ¿no?, digamos, muy dado a ello. Creo que tiene mucho que ver en eso, y creo que en cada poblador puneño está, pues, esa impronta, ¿no?, desde luego. Yo estudié la primaria en Laraqueri, como te decía. Ya para la secundaria, mis papás deciden que yo estudiara acá. Entonces estudio en la Unidad de San Carlos de Puno, y mi papá alquiló un cuarto donde era, creo que la segunda vez que yo llegaba a Puno. Entonces, para mí, moverme del medio rural a una urbe, que no era tan grande obviamente esas veces, pero para mí fue un choque enorme, luces, gente, casas. Acostumbrarme a ese espacio fue muy, muy difícil para mí, ¿no? Entonces no conocía. Entonces, y la ausencia de mis papás, yo estaba muy acostumbrado a vivir en familia, ¿no?, mis hermanos y todo, y romper eso todo, porque veníamos el domingo por la tarde y nos íbamos el viernes por la tarde o el sábado en la mañana a Laraqueri, y no había mucho transporte a veces, ¿no? Entonces me quedaba en mi cuarto como, digamos, bueno, tenía la necesidad de querer conversar con alguien, y yo creo que no era sino escribiendo, ya peregrinaando, digamos, como crónicas, como diciendo aquello que me pasa en el diario. Y así fue, pero quizás otro momento importante, ahorita que me haces recordar, es haber compartido la habitación con un estudiante de contabilidad acá de la UNTA, esas veces la Universidad Nacional Técnica del Altiplano, hoy se llama UNA. Él era un gran lector, compraba todo o casi todos los diarios de los días domingo, ¿no? Entonces,
él llenaba los crucigramas y además los suplementos culturales que había. Acuérdate que los diarios en el Perú se han achichado con Fujimori, pero esa década de los 80, porque yo llegué acá al 82 a Puno, tenías el suplemento Altavoz de la Voz, Canto Rodado de la Crónica, bueno, incluso Expreso y La República, que tenían pues suplementos muy buenos, a diferencia de hoy día que no queda nada. Entonces yo me pasaba llenando crucigramas o leyendo, ¿no es cierto?, ese tipo de lecturas aquellos años. El internet ni se soñaba, ¿no? Entonces, creo que ahí empezó la cosa, ¿no? Entonces uno estaba, digamos, leyendo temas de corte social, literario, estábamos al tanto de lo que se publicaba, por ejemplo, en Lima, en otros lugares del Perú, ¿no? Yo creo que empieza ahí la cosa, y bueno, luego más adelante siempre esos clásicos poemas románticos, ¿no? A la distancia, la soledad, bueno, y con el tiempo pues se va afinando digamos, ¿no? Yo creo que ya empiezo, digamos, a escribir en serio, para mí mismo nomás, debe ser a fines de los 80 ya más o menos, un libro con el que yo tropiezo y que ya yo creo que es ahí un punto de inflexión para mí. Lo encontré básicamente en la Cachina de Juliaca, ¿no? Era el Osario de los Inocentes de Juan Cristóbal. Ese libro a mí me marcó, ya, o sea, por el tema, digamos, del arte, la geografía, el gran trabajo del lenguaje que tenía, y era una cosa que yo, digamos, podía hacer. Y yo te puedo decir, bueno, no sé si los demás escritores puneños te dirán, pero la literatura puneña lo hemos leído después incluso, ¿ah? No necesariamente hemos empezado con Oquendo o con Churata, con Alejandro Peralta, ¿no? Entonces, con Juan Cristóbal, yo creo que ahí ya, ¿no? Con los Inocentes, que incluso me parece un título hermoso de los libros que se ha escrito la literatura peruana, la poesía peruana, ¿no? Ya, después ahí empezamos ya a leer en serio, ya obviamente después viene la tradición puneña, ¿no? Los 5 metros de Oquendo, Ande y Collado de Alejandro Peralta, ¿no? Lo de Churata, y conocer básicamente digamos, la tradición literaria puneña, ¿no? Y como tú sabes, como ustedes han leído seguramente, es que Puno tiene, digamos, colectividades e insularidades, ¿no? Colectividades sería Orcopata, por ejemplo, ¿no? La Picoa, la promoción intelectual, Carlos Oquendo de Amat, ¿no es cierto? Insularidades, Oquendo, claro está, Efraín Miranda. Yo creo que esas lecturas ya van calando en nosotros y bueno, pues, y como ustedes han dicho, ¿no? Puno, pues, tiene una gran tradición literaria, hay que reconocer eso, ¿no? Creo que porque eso llegaba más en los diarios, ¿no? Entonces ya en la conversa, porque ya eran años, ya en mi caso de instituto, ya cuando estudiaba para la docencia, de compartir lecturas y todo. Y efectivamente, yo creo que es un tema de difusión, porque ahora que hace poco, bueno, hace unos años atrás, Puno, la universidad hizo la Biblioteca Puneña la labor de reeditar, ¿no es cierto?, estos libros, digamos, de escritores puneños. Antes no se podía acceder, ¿no? Era muy difícil. Teníamos que ir a la biblioteca, ¿no? Otro factor quizás mío sería que yo no soy de formación de literatura, por ejemplo. Entonces, quizás si hubiera tenido formación, entonces hubiera ido por ese lado, ¿no? Pero ya es una cosecha propia, ¿no? Cosecha, digamos, en la conversa, ya, digamos, armando, ¿no es cierto?, digamos, esto de los grupos que en los 90 ya no somos nucleados nosotros, como en toda la revista Consejero del Lobo en Juliaca, o la revista Peste de Oro acá, ¿no? Entonces, yo creo que el asunto va por ese lado, ¿no? Además, como que siempre en los primeros años empiezas a leer afuera primero, ¿no? Ya después, ya para agarrar corpus, yo creo que partes por ahí y bueno, después siempre dices, bueno, estas son tus raíces, esta es tu identidad y vas manejando por ese lado, ¿no? Es que no puede ser puneño solamente, o sea, no podrías encerrarte detrás de estos cerritos, ¿no? Bailando tu diablada, etc. Yo creo que también hay que leer afuera, evidentemente. Y eso nos han enseñado los Orcopatas, ¿no? Los Orcopatas no solamente se han encerrado aquí, ¿no? Ya, imagínate el siglo anterior, ¿no? Ellos ya han tenido otras lecturas. Entonces no hemos hecho sino seguir esa tradición. O sea, hay que conocer también el mundo. Como dije hace rato, evidentemente la raíz será esta, la identidad será esta, pero tenemos que... Ahora, eso lo hemos aprendido desde la primaria, ojo, ahí, la vez pasada yo revisaba, por ejemplo, ahora que tengo cierto tiempo ya, más o menos, los libros que leíamos en la primaria, por ejemplo, lejos de los libros que hoy día leen los chicos que están en la primaria o la secundaria. Yo repasaba un libro, por ejemplo, creo que se llama Paseo, con el que empezamos a leer,
Entonces están solamente la lectura de la poesía ahí, pero uno mira al final la bibliografía. Oiga, eran libros de Arguedas, de Corcuera, de Scorza, párrafos, ¿no es cierto? Entonces nosotros sin saber, ¿no es cierto?, de quiénes eran esas lecturas, entonces estábamos leyendo, a mí me parece una gran literatura. Digamos, diferente a lo que pasa hoy día, ¿no? Que me parece más mediático, más comercial, francamente, pero... Entonces, creo que la cosa es, si bien tenemos el componente nuestro, aymara, andino, identitario, cultural, hay que también tener ojos y oídos para estar afuera, si no vamos a morir también, ¿no? Literalmente hablando, ¿no? Soy aymara, ¿no es cierto? He vivido en un mundo rural y mucho de lo que yo he vivido está en mis libros, y quizás en los últimos libros más que todo, ¿no? En el último libro que se llama Los huesos de Elías, ahí está, por ejemplo, presente el tema aymara, términos aymaras incluso, combino, ¿no es cierto?, el español o el castellano con el aymara, porque hay cosas que, digamos, en un discurso, en este caso, el castellano no es suficiente. Entonces, engarzamos, ¿no es cierto?, algún cuento, alguna poesía con términos aymara que le diga, digamos, un corpus, o digamos que pretenda, digamos, mostrar lo que yo en ese cuento o en ese poema pretendo decir. Asistíamos a las presentaciones de un libro acá en Puno que es frecuente, digamos, a cualquier actividad cultural, y lo que nuestros mayores decían es eso, que no había espacios para la literatura. Entonces, digamos, se pasaban las tardes de bohemia, etcétera, diciendo, bueno, que el municipio no apoya, que la universidad no hace nada, bueno, etcétera, etcétera. Pero nosotros decíamos, bueno, hay que generarlos, pues, o sea, no podemos esperar todo, ¿no? Ya para esa fecha éramos profesores, bueno, no ganaba mucho, evidentemente, pero podíamos sacrificar el bolsillo. Entonces, ya antes de publicar mi primer libro, que es Geografía de Distancia, y en esto hay que reconocer, Gabriel Lapaza es un escritor huancaneño asentado en Juliaca, que empieza a publicar un boletín que se llama Cualquier Cosario. Entonces, que movió, digamos, la movida literaria de los años 90, lo que ha venido a llamarse la generación del 90 o de fin de siglo, ¿no? Entonces, Cualquier Cosario da lugar a Consejero del Lobo, en homenaje a Inostroza, evidentemente. Entonces, es ahí nosotros que el cuarto número ya, porque eso lo genera Gabriel Lapaza, Víctor Villegas y Darwin Bedoya, básicamente, ¿no? Entonces, como nosotros estábamos ya también entrando al asunto, entonces, un día se generó una presentación de la revista acá en Puno, y conversamos y nos nucleamos en un primer momento a Consejero del Lobo, que creo que salió hasta el número 10, 9, 12, no me acuerdo, pero digamos, unir esfuerzos, de acá íbamos Víctor Villegas, allá nos esperaban Gabriel y compañía, pero es que es difícil, digamos, articular una revista escrita, ¿no es cierto? Teníamos que ir, a veces no había tiempo, etcétera. Entonces, en una de esas tardes dijimos, pues bueno, ¿qué hacemos? Bueno, además, por ese tipo de curso de una colectividad, ¿no?, que siempre va a haber diferencias, no sé si coincidencias, pero... Entonces, ¿qué hicimos con Víctor? Dijimos, bueno, pues queremos seguir escribiendo, tal. Entonces decidimos fundar El Pez de Oro, claro está, en recuerdo de quizás la obra más importante que ha dado la intelectualidad puneña, que es El Pez de Oro. Pero nosotros decimos Pez de Oro, no El Pez de Oro, ¿no? Entonces, y efectivamente, ¿no? Entonces, pretendemos dar cuenta, digamos, siempre es una pretensión, no podemos abarcar todo, de la producción poética, digamos, escritural, cuento, quizás crítica, desde un espacio, digamos, andino, puneño, ¿no es cierto? Pero no por eso nos hemos cerrado, ¿no es cierto?, en Puno, como te decía hace rato, sino que también hemos dado cabida a escritores de Lima, Arequipa, Tacna, Cusco, ¿no? Ponemos reseña, etcétera. Y ya vamos por el número 21, casi son, el primer número sale en el año 2003, mira, ya sin pensarlo, ya han pasado varios números y estamos en el número 21. Ojalá que este año podamos editar otro número. Y bueno, pues El Pez de Oro se ha vuelto una revista, digamos, un poquito de largo aliento, ¿no? Porque son varias hojas, es en tamaño de tabloide ahora. Entonces, pero queremos a veces decir alguna cosa más rápido, más ágil. Y bueno, conversando con Darwin, Víctor y yo, bueno, un boletín, pues que sea una especie de anexo del Pez de Oro, que es un cuaderno
cultural breve, que es Tumus. El peso de la tradición cultural y literaria, en este caso en Puno, es fuerte. Eso yo creo que es evidente. Quizás antes no había un circuito, digamos, como tú dices, formal, digamos, pero siempre una presentación de un libro para lleno, por ejemplo, ¿no es cierto? El PCR, el proyecto curricular regional que se armó en Puno, dio mucho espacio a la literatura puneña, por ejemplo, autores puneños. Luego la cátedra en la UNA Puno, en la Facultad de Educación, sobre literatura regional, ¿no? Que le dio un peso enorme a ello. Luego la reedición de los libros, ¿no es cierto?, de escritores, de autores puneños, no solo literarios, sino de historia, ensayo, geografía, etcétera, que es otro momento que me parece importante. Ahora, a ello, de manera quizás pragmática, en Puno ciudad, ¿no es cierto?, habría que reconocer el gran trabajo que hace la señora Yanina de la Riva a cargo del CENDOC, ¿no es cierto?, que creo que es el único espacio donde los autores puneños podemos dejar un libro y que cualquier turista nacional o extranjero puede venir, estudioso de literatura como ustedes, puede venir y encontrar un libro. No serán todos, pero yo creo que ahí está la mayoría. Entonces, ahora, claro, uno piensa, digamos, en el tema de la lectura en el Perú, etcétera, que ya es otro tema, pero ves en Puno, hay librerías informales, ¿no?, que hay literatura, los bestsellers y todo. He visto también que por ahí se venden libros de autores puneños, muy poco, pero se venden, ¿no? Ese sería más o menos el circuito de lo movido en Puno, ¿no? Quizás de 80 para este lado, ¿no? Porque la obra de Boris Pessoa hay que reconocerla, ¿no? De lo que da los 80, quizás ¿cómo se llama el puneño que está en Arequipa? Ahorita se me va de la cabeza, Lolo Palza, por ejemplo, ¿no? Yo creo que por ahí van los dos puntales de esa generación. Los 90, yo creo que a la generación que yo pertenezco, yo creo que habría que ver el gran... Hay varias vertientes ahí, por ejemplo, que yo la conozco muy bien. Creo que Víctor Villegas, con quien editamos la revista Pez de Oro, creo que explora el tema de la violencia política, que es un tema en boga ahorita en el Perú, ¿no es cierto?, tanto en poesía como en cuento. Yo creo que es el único puneño ahorita que ha dado cuenta en un libro orgánico este tema de la violencia política, que ya, digamos, se entrecruzada con la parte mítica de Puno, ¿no? Esto que se llama Relámpagos del Agua. Sin duda Darwin Bedoya, ¿no?, que es un premio Copé, que ha dado el libro de las sombras, que me parece un gran libro, por ejemplo, esa saga de él. Y creo que últimamente entra esto el microrrelato, ¿no? O sea, Darwin es un gran conocedor del microrrelato, incluso teoriza, me parece un escritor relevante. Quizás de las últimas generaciones habría que recordar a Alexander Ilesaca, ¿no?, que creo que es digamos, un escritor que no solo le entra a la poesía del cuento, sino también al ensayo. Él ha hecho un panorama de la poesía del post-2000 en Puno, por ejemplo. Ha hecho un estudio sobre el rock puneño, ¿no?, que me parece interesante. Claro, ahora estoy hablando de poesía, ¿no? Ahora, ¿quién de ahí? Pero en narrativa a mí me parece Cristian Reynoso, siempre ya una voz sobresaliente de Puno. El mismo El Accent. Hay un muchacho que ha escrito un libro de cuentos, no me acuerdo el nombre, que explora el tema de la minería informal de La Rinconada, un conjunto de cuentos que me parece novedoso porque es un tema distinto a lo que se hace en Puno, ¿no? Ahora, creo que en poesía escrita del post-2000, por ejemplo, Mariana Espesúa, ¿no?, creo que me parece una voz singular en la poesía puneña. Luego evidentemente, Pilar Vilcapaza. Creo que todos siempre arrancamos pugnaces, ¿no? Al final ya la cosa se va decantando. Puede ser digamos, un concepto limitativo, ¿no?, que digamos, encierra en una zona, pero quizás también sea importante porque de esa manera permites, ¿no es cierto?, digamos, estudiar, leer, al menos curiosear siquiera sobre qué cosa tienes, pues, en Puno, ¿no? Porque, por ejemplo, antes, ¿qué pasa en Puno? Que solamente se estudiaba afuera, ¿no? Pero te olvidabas de un Jorge Floresal, de un Chano Padilla, ¿no?, de un mismo Jorge, Omar Aramayo, por ejemplo, no sé, un escritor de Polenda, ¿no? Entonces, yo creo que eso permite, ¿no? Yo creo que de esa manera, evidentemente la literatura no conoce fronteras, pues, pero eso permite, yo creo que también sacar a flote, ¿no es cierto?, escritores poco conocidos, ¿no? Ahora, la calidad de uno, el ejercicio de uno, ya dirá, pues, si efectivamente cobra vuelo o no más adelante, ¿no? El panorama es complejo, es bastante complejo. Yo que estoy en las aulas, ¿no es cierto? Estoy en las aulas, veo
Tengo más de 70 años de servicio en el magisterio, ¿no es cierto? He visto, ¿no? A ver, varias cosas, ¿no? Uno, yo creo que el uso del internet, ¿no? De las redes sociales, está cambiando esta cuestión de la lectura en los estudiantes, ¿no? A veces se pasa más en el ordenador, en el celular, que digamos en el libro, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay que aprovecharlo como una herramienta, ¿no es cierto?, útil para también acceder a libros en PDF, por ejemplo, que sería importante, etcétera, para revisar biblioteca, y es lo que hacemos. Ahora, quizás el otro, habría que reconocerlo, el tema de que el profesor está leyendo poco, hay que decirlo, aunque cueste. Entonces es simple, ¿no? Si no lees, ¿cómo vas a motivar la lectura, no? Yo creo que se está haciendo esfuerzos importantes desde el nivel, digamos, desde la universidad o desde el nivel central, hay que reconocer, en dotar libros, por ejemplo, a la biblioteca de los colegios. Entonces va la cosa por ahí, ¿no? Ahora, yo estoy en una zona donde no hay internet, por ejemplo, no entran ni siquiera las líneas de celular. Y a mí me parece que los chicos, por ejemplo, están ahí un poquito más al lado del libro que en mi plaza anterior, que era en una ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, como te decía, el asunto es un poco complejo, es complejo, pero ojalá, digamos, antes, por ejemplo, los profesores poníamos el tema del sueldo, ¿no es cierto?, que no te permitía copiar libros, etcétera. Quizás ahora tan mal no estamos, pero veo sí esfuerzos. Hay concursos, por ejemplo, que son los Juegos Florales, que realiza el Ministerio, el concurso José María Arguedas, ¿no es cierto?, que es un concurso que pretende, digamos, difundir su obra y a través de este concurso. Entonces están haciendo esfuerzos por ahí y ojalá pues que a la larga también se pueda, ¿no es cierto?, fortalecer este hábito por la lectura y bueno, pues si este espacio sirve, siempre reiterar ese llamado a mis colegas, ¿no? Entonces, que a pesar de las circunstancias, la distancia, etcétera, creo que se puede siempre seguir adelante.